un placer poder compartir con ustedes este congreso una vez más en tierras dominicanas. Agradecer al comité organizador, en nombre del doctor Roberto Nina, al doctor Julio Gonel, por la amable invitación. Y me pidieron que en los próximos minutos hablemos de algunas medidas que pueden ser utilizadas para la prevención del parto prematuro, pero me pusieron una condición de que éstas tengan algún tipo de evidencias. Por lo tanto, vamos a centrarnos estrictamente en lo que me han pedido. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y además está recordar lo que significa la prematurez para nosotros, una verdadera pandemia. Ya la doctora Ana Bianchi, que me presidió, brillantemente exponía esta condición. Pero fíjense el detalle de que esta es una gráfica del año 1994 y han pasado tanto tiempo y las gráficas siguen manteniendo estas mismas estadísticas que nos dicen de alguna manera que el parto prematuro está presente en todos los continentes, no respetando así eventualmente riesgos relacionados, o mejor dicho, condiciones relacionadas a mejor calidad económica de esos países. Pero como vamos a relacionarlo a lo que significa las mejores evidencias, sin lugar a dudas, esta condición de parto prematuro y la prevención relacionada a la evidencia, tenemos que tener muy claro la escala de las distintas evidencias que tenemos. La menor de todas es aquellos que están relacionados a editoriales o opinión de expertos, pero muy en la cúspide, casi en segundo lugar, se encuentran aquellos estudios randomizados y controlados, ya que tienen un sistema de aleatorización que permite evitar cierto tipo de sesgos, y por encima de ellos se encuentran aquellos metaanálisis, o sea, el análisis de varios de estos tipos de estudios aleatorizados controlados, que van a estar en la cúspide de este tipo de evidencias. Sin embargo, a esta gráfica le falta un ítem más, que es aquel que tiene el análisis individual, en la cual se juntan distintas bases de datos de estudios aleatorizados controlados, se hace un metaanálisis, pero de una sola base. Con eso mejora inclusive la calidad de la evidencia y es lo que hoy vamos a tratar de presentar. Y otro dato importante que vamos a tener en cuenta para esta presentación es el número necesario a tratar, que va a implicar cuántas intervenciones vamos a necesitar para evitar un parto prematuro. Es así que si nos fijamos en esta estupenda comunicación con De Agudelo y Romero, en el cual analizaban el número necesario a tratar, número necesario a tratar, cuando analizamos vemos que tenemos 11 para los corticoides, igual número para la progesterona. Tenemos que ver y tratar 11 mujeres para mejorar un parto prematuro. Y si lo comparamos con otras intervenciones obstétricas que conocemos, como el uso del sulfato de magnesio, para la preeclampsia, 90 mujeres, para la hemorragia, para la parálisis cerebral, 52 de ellas, para el uso de la aspirina, prevención de la preeclampsia, 167, y así sucesivamente. Con lo cual, nos decantamos finalmente que la mejor evidencia, vamos a mostrarla, y eventualmente el menor número de pacientes a tratar va a estar relacionada con la progesterona. ¿Y cómo la podemos utilizar? Pues hace mucho tiempo ya se ha determinado a través de este paper que una lógica en lo que es el sentido común, por decirlo así, a menor longitud cervical, más probabilidades de parto prematuro. Por lo tanto, la evaluación de eso nos ha determinado que utilizando el punto de corte de 25 milímetros, sí podemos tener esa condición de lo que es el riesgo de parto prematuro. En ese sentido, cuando tenemos una gestación que está por encima de esa edad, de esa longitud,
las probabilidades de un parto dentro de los próximos 7 días prácticamente son despreciables. Sin embargo, si estamos por debajo de los 15 milímetros, las probabilidades de un parto antes de la semana 34 van a ser próximas o más del 50%. Es así que si comparamos las distintas evaluaciones de la longitud cervical, sin lugar a dudas, 25 milímetros va a ser nuestro punto de corte, y cuanto más corto, más probabilidades del cuello de que el parto se produzca. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos realmente una gestación de riesgo? Y eso implica una longitud cervical evaluada en una ecografía de semana 20 a 24, donde encontramos menos de 25 milímetros, pues analicemos entonces a la luz de la evidencia qué es lo que podemos hacer en base a ese número necesario a tratar, que ha sido la progesterona, y en base a las mejores evidencias que podamos tener. La progesterona ha sido descrita en ese contexto, no fue el primero, por Fonseca, que hizo un estudio aleatorizado controlado, en el cual a las 22 semanas, entre las 20 y las 25, medía la longitud cervical. Si este era menos de 15 milímetros, hacían una asignación aleatoria y utilizaban progesterona vaginal, 200 miligramos por noche, o a placebo en la otra rama, utilizándola desde la semana 24 hasta la semana 34 de gestación, y el resultado primario que ellos buscaban, sin hacer mucho análisis de lo que es el estudio, un parto espontáneo antes de las 34 semanas. ¿Qué se encontraban? Pues reclutaron con 125 de una rama y otros números similar de esa misma rama, y encontraron que definitivamente el riesgo de parto prematuro estaba en torno a un riesgo relativo de 0,56. O sea, había una reducción del parto prematuro de un 44%, con diferencias estadísticamente significativas. Y lo mismo sucedía en torno a un riesgo relativo de 0,60, que implica que tenemos una reducción del riesgo en 40% para cualquier tipo de parto, y también esto era estadísticamente significativo. Lo demostró gráficamente de la misma manera, la progesterona cómo se va alejando de aquellos que están recibiendo placebo, y por lo tanto, en sus conclusiones él decía que en mujeres con cuello corto, el tratamiento de la progesterona reduce el parto prematuro espontáneo. Año 2007, febrero del 2007, octubre del 2007, O'Brien, en otro trabajo de las mismas características, a las 16 y a las 23 semanas, con una historia previa de parto pretérmino, o sea, ya eran mujeres de alto riesgo, considerando una longitud cervical de 25 milímetros a una asignación aleatoria, utilizando progesterona, pero esta vez en forma de gel, o placebo, entre las semanas 18 y 37, y el resultado primario fue menor a 32 semanas el nacimiento, o sea, un parto prematuro. Así reclutaron 209 en cada una de estas ramas y 302 en la otra, perdón. Y los resultados fueron que cuando analizaban las 32 semanas que ellos habían puesto como punto de corte, no encontraban resultados como lo había hecho y publicado Fonseca meses previos en un trabajo muy similar desde ese punto de vista, pero aquí era un trabajo multicéntrico. Tampoco lo encontraban desde el punto de vista de las otras variables, con menos de 37 semanas, menos de 35 y menos de 28 semanas. Lo mismo demostrándonos en la curva que esto no ha tenido un resultado que se esperaba, y nos decía en las conclusiones que el tratamiento profiláctico con la progesterona vaginal no redujo la frecuencia de partos prematuros antes de la semana 32, a lo cual le agrego tampoco en ninguna de las edades gestacionales. Pero luego, Hassan, 2011, hace un estudio similar, evaluando a mujeres asintomáticas entre 19 y 24 semanas, midiendo la longitud cervical como punto de corte entre 10 y 20 milímetros, a una asignación aleatoria utilizando progesterona vaginal, no consta la dosis en el artículo, versus placebo, utilizando entre las semanas 20 a 24 hasta la semana 37 cumplidas.
El resultado primario, un parto espontáneo a las 33 semanas de gestación. ¿Qué encontró Hassan? Pues ella aleatorizó más de 200 mujeres en cada una de esas ramas y finalmente nos dice que definitivamente hubo un riesgo relativo del 0,55, con lo cual una reducción del 45% de estas mujeres al parto pretérmino, para las 33 semanas que ella se ponía como corte. Sin embargo, cuando se analizaban a otras edades gestacionales, también tenían diferencias estadísticamente significativas, pero no así en cuanto se hablaba por debajo de las 37 semanas. ¿Qué es lo que resultó finalmente diciendo Hassan? Que la progesterona en mujeres con cuello uterino corto, evaluadas en el segundo trimestre por una ultrasonografía, había una reducción del 45% en la tasa de partos prematuros a una edad gestacional de 33 semanas. Posteriormente, este trabajo realizado en Estambul analizaba entre las 20 y 24 semanas de alto riesgo para el parto pretérmino, estas mujeres asignados, y aquí hay un detalle muy importante, asignados según la tabla de números aleatorios en la farmacia que han sido generadas por medio de una computadora. Así textualmente es el estudio y hago mucho hincapié en esta aleatorización porque vamos a ver los resultados posteriormente. Utilizando progesterona vaginal, 100 miligramos o placebo entre las 24 semanas y 34, y resultado primario, un parto espontáneo en hasta las 36 semanas y 6 días cumplidas. Aleatorizaron aquí un bajo número, no tiene cierta potencia este estudio, pero igual se realizó. Al nacimiento de las 37, por debajo de las 37 semanas, y el nacimiento por debajo de las 34 semanas, o bien aquellos que tenían historia previa de parto prematuro con un nacimiento antes de las 37 semanas o antes de las 34 semanas, fueron estadísticamente significativos todos estos datos, con lo cual nuevamente resurge la posibilidad de que la progesterona sí funciona como preventivo en ese sentido. Y él decía en este trabajo que la progesterona vaginal profiláctica redujo la tasa de partos prematuros, nacimientos prematuros en embarazos considerados como de alto riesgo. Pero recuerden el aspecto de la aleatorización. Hasta que finalmente, en el 2016, el Optimum, otro estudio randomizado, controlado, que analizó entre las 20 y 24 semanas alto riesgo de parto pretérmino con o eventualmente una longitud cervical por debajo de 25 milímetros utilizando progesterona vaginal 200 miligramos o placebo utilizadas entre las 22 o 24 semanas hasta la semana 34, y el resultado primario fue el nacimiento a la semana 34. ¿Qué nos decía el Optimus? Pues también aquí han reclutado un número importante, más de 500 en cada una de estas ramas, y los resultados fueron realmente alentadores desde el punto de vista de lo que significaba el nacimiento, un radio de 0,54, perdón, un riesgo relativo. Lo mismo para todos los que eran la parte del seguimiento en aquellos cuando tenían cuello corto, o eventualmente cuando tenían historia de partos prematuros. Por lo tanto, finalmente el Optimum nos decía que no hubo una asociación, que no llegaban a la significancia estadística para la reducción del riesgo del parto prematuro. Por eso teníamos algunos estudios con la misma calidad de evidencia que nos decían que sí y otros que nos decían que no. Fue por ese motivo que tanto Roberto Romero como Agustín Conde Agudelo prepararon este metaanálisis de estos trabajos que los presentamos previamente, que recuerden que eran estudios randomizados, doble ciegos, aleatorizados, todos ellos, o sea, una calidad de evidencia muy alta, y se hizo un metaanálisis donde tenemos una evidencia muy alta de todos estos ensayos, donde se utilizaban, ya lo mencionamos, progesterona vaginal o placebo o ningún tratamiento, en gestaciones todas únicas, con medidas de la longitud cervical en el segundo trimestre. Se hizo una revisión sistemática y el metaanálisis individual de estos pacientes.
El resultado primario, parto prematuro a las 33 semanas, ha reclutado estos 5 trabajos que hemos mencionado previamente, de los cuales, fijémonos que finalmente podemos hablar de que la conclusión, tanto de Romero y Agudelo, es que hay una reducción del 38% del parto prematuro cuando se utiliza la progesterona con esas condiciones que lo mencionábamos previamente. Año 2018. Pero no solamente este paper nos decía de que a esa edad gestacional que utilizaron como punto primario de corte, tenían un riesgo relativo muy bueno, sino que además mencionábamos aquí 11 el número necesario a tratar, pero también nos indicaban de que a las otras edades gestacionales de igual manera la progesterona podía reducir el parto prematuro. Y desde el punto de vista de los otros resultados secundarios del mismo, han mejorado lo que es el distrés respiratorio, han mejorado las complicaciones neonatales compuestas, o sea, la gran mayoría de ellas, han mejorado el peso por debajo de los 1.500 gramos al nacimiento y han mejorado el peso por debajo de los 2.500 gramos. Esto lleva a que la conclusión de este trabajo es que la progesterona vaginal definitivamente disminuye el parto prematuro, mejorando los resultados perinatales. Sin embargo, el año pasado, en el mes de septiembre puntualmente, este mismo estudio turco, la misma revista, el editor de la revista, publica, y ahí está la publicación textual, que el editor jefe retracta este artículo debido a inquietudes, así lo dice el artículo, generadas sobre el método de aleatorización. Recuerden ustedes que el método de aleatorización era en la farmacia del hospital a través de una computadora por números aleatorizados. No dan más explicaciones de por qué deja de tener confianza, como lo dice ahí en sus resultados, el editor jefe de esta revista y sobre todo después de tantos años. Por eso, Romero y Agudelo nuevamente, como ellos lo habían incluido dentro de sus 5 trabajos a este estudio y a partir de ese momento de la publicación, se retiraba la confianza del mismo, dijeron hagamos el análisis nuevamente sacando a este estudio turco y veamos los resultados. Este estudio ya está en línea, recientemente publicado la semana pasada, pero recién va a ser en papel a partir del mes de julio. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró que definitivamente de 38, que era la reducción, ahora lo mantienen en 37, con los índices de confianza al 95% prácticamente también invariables. Independientemente de la confianza, de que ya no haya confianzas en relación al estudio que habíamos mencionado previamente. Es así que además todos los otros resultados perinatales y las otras edades gestacionales se siguieron manteniendo los mismos resultados que se habían manifestado previamente. Por lo tanto, el otro dato importante en este artículo es que ellos, además de revisar lo que ya habían hecho, sacando de este artículo que dejó de tener la confianza del editor jefe, buscaron desde el año 2018 hasta el año 2024 nuevos artículos controlados, aleatorizados, sobre el uso de progesterona y no han encontrado ninguno, por lo cual aclaran en el artículo que estos son los de máxima evidencia y que no se han generado en todos estos años un paper nuevo. Y nos dicen que los resultados reafirman, porque ya lo habían mencionado previamente, reafirman que la progesterona vaginal reduce el riesgo de parto prematuro y mejora los resultados perinatales en gestaciones únicas del segundo trimestre, evaluadas por una ecografía transvaginal con un cuello de menos 25 milímetros, independientemente de la historia de parto prematuro que pueda tener de forma espontánea. Eso genera un poco otra vez luz al respecto, y la FIGO ya hace unos años, en este trabajo, que es un trabajo monotemático de todo lo que es prematurez, muy interesante, está en línea y es gratuito, lo pueden acceder muy fácilmente. La FIGO recomienda que mujeres asintomáticas con una gestación única, con alto riesgo de parto prematuro, reciban un tratamiento diario de progesterona vaginal.
De la misma manera nos dice que los efectos a largo plazo de la progesterona no hay pruebas evidentes del beneficio o los daños neurológicos o del desarrollo de estos niños posteriormente. Uno de los trabajos de Condagudelo, el del 18 y el último que mencionábamos, ellos sí hacen hincapié del que seguimiento a 2 años no hay alteraciones al menos neurológicas, pero no más allá de los 2 años no hay datos al respecto. La gran controversia que no tiene respuesta, y ya que ustedes vieron que los distintos estudios que se han hecho metodológicamente bien correctos, no hay una unificación en cuanto a la dosis de la progesterona y por lo tanto la dosis es esta que se está poniendo ahí entre 200 y 400 miligramos por día, pero esta es una evidencia de expertos que finalmente tiene la menor calidad de la evidencia. Por lo tanto, el uso de la progesterona en estas condiciones sí arroja luz de que definitivamente se comporta como un aliado para evitar y proteger el nacimiento de un parto prematuro. Finalmente, no me quiero despedir de esta conferencia invitándolos el año próximo, en el mes de noviembre, al 25 Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la FLASOC, que se va a realizar en Lima, Perú, del 22 al 26 de noviembre, al cual están todos invitados, y a ver si podríamos tener un nuevo trabajo relacionado a la progesterona y puntualmente en relación a las dosis. Muchas gracias.